esta coenzima Q reducida, es acoplada entonces al interior del complejo, es citocromo Q oxidorreductasa, el complejo 3, y eso lo hace a través de una citocromo B que está dentro del complejo. Esta proteína citocromo B es una hemoproteína que acopla oxígeno, libera dióxido de carbono, o sea, está en la respiración celular, y también es la responsable de acoplar los electrones de esta coenzima Q reducida que ahora entró aquí. Los electrones de esta coenzima Q inicialmente son entonces enviados directamente hacia el espacio intermembranal. Recuerden que estos electrones vienen activados del complejo 2. Entonces, estos dos electrones son abonados al espacio intermembranal en el primer paso. Pero luego, esta transferencia de electrones obliga a actuar a otro citocromo que está entre la membrana interna mitocondrial y los complejos, que es el citocromo C. Este citocromo C que está oxidado, entonces acopla electrones de agua molecular, y se reduce. La reducción de este citocromo C, ahora entre el complejo 3 y el complejo 4, que está aquí en el espacio intermembranal, será el que va a llevar la señal para activar el complejo 4. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero por lo pronto, estos dos electrones de la coenzima Q que acoplamos desde el complejo 2 se están abonando al espacio intermembranal. Por fin tenemos otra vez un abono de dos electrones en forma de hidrógeno al espacio intermembranal. Luego, en un segundo paso, esta coenzima Q, que en todo caso es oxidada, y luego la oxidación de esta coenzima Q obliga a abrir un canal desde el espacio intermembranal. Eso venía del paso 2. Este viene del espacio de la matriz mitocondrial. Entonces, esos dos electrones son acoplados con esta misma coenzima Q, que ahora se reduce, y la reducción de esta coenzima Q vuelve ahora a incorporar estos dos electrones. O sea, primer paso, los dos electrones que venían del complejo 2 son abonados al espacio intermembranal. Segundo paso, esta misma coenzima Q que se oxida, está ahora nuevamente reducida, es nuevamente reducida por dos electrones del espacio de la matriz, y entonces estos dos electrones son transferidos nuevamente al espacio intermembranal. Y otra vez se hidrata el citocromo C de oxidador reducido. De tal manera que si pensamos en esta secuencia de pasos, la coenzima Q reducida se oxidó, y luego una vez oxidada vuelve a acoplar electrones y transfiere estos dos electrones directamente. En el complejo 3 tendríamos una ganancia neta de 4 electrones en forma de hidrógeno. Los dos primeros que venían del complejo 2 con la coenzima Q, y los otros dos que son los que van a abrir el canal una vez que se oxida esta coenzima Q que venía del complejo 2, y acopla dos electrones del espacio de la matriz y luego la reduce para poderlos enviar hacia el espacio intermembranal, ¿de acuerdo? Por tanto, 4 electrones son los que vamos a abonar en este complejo 3, además de que estamos teniendo una citocromo C reducida. Serían 2 citocromos C reducidas, porque son una por cada paso sistemático. Entonces, estos citocromos C van a ser los encargados de transferir los electrones ahora al complejo 4 para activarlo. Por lo pronto, el complejo 3 nos abona 4 electrones, 2 del espacio que venían del complejo 2 y 2 que se abren en el canal después de que se reduce la coenzima Q, ¿de acuerdo? Esta es la citocromo, para luego dar el paso a la citocromo C oxidasa o complejo 4. Este igual es un complejo muy grande, es un complejo multiproteico, 13 subunidades proteicas, 2 grupos hemo, tiene muchos cofactores, muchos que actúan con coenzimas, inclusive ATP, en fin, vean ustedes cómo tiene cobre, magnesio, zinc como cofactores metálicos. Y es todo esto que están viendo ustedes acá. Ese es el espacio del citoplasma, y ese es el espacio de la matriz, o sea, este es el espacio intermembranal, y por lo tanto aquí están los citocromos. Aquí es el citocromo C que viene del complejo 3. No pierdan de vista este citocromo C que viene del complejo 3 y que trae los electrones para activar el complejo 4. De tal manera que esos electrones que se transfirieron del agua, esos son electrones del agua, voy a regresar aquí. Esos electrones que trae el citocromo C son del agua, conste. No es electrones del espacio de la matriz, ni tampoco de los que vienen de los complejos. Son electrones que le está robando al agua, ¿de acuerdo? Entonces, estos electrones del agua, que dejan finalmente oxidrilos e hidrógenos, van a ser los responsables de activar el complejo 4. Es como una cascada, ¿de acuerdo? Y en consecuencia, una vez que lo hace, van a empezar a preparar todo el espacio intermembranal para poder echar a andar el complejo 5, que es la parte final de la cascada de la cadena respiratoria, ¿de acuerdo? Y entonces, este complejo 4 va a ser la parte final de la cadena de transporte de electrones. Hasta este punto va a ser la parte final de transferencia de electrones. Va a ser reducido a agua, y en consecuencia hace un bombeo de gradiente de protones desde el espacio de la matriz hacia el espacio intermembranal. En consecuencia,
reduce el oxígeno, ¿de acuerdo? Tenemos 4 citocromos C reducidos, los que venían acá, los 2 del paso 1, los otros 2 del paso 2, con el oxígeno molecular que tiene la mitocondria, más los 8 electrones que hemos podido acoplar, 4 del complejo 3, más 2 que están allá por los citocromos. En consecuencia nos deja 4 citocromos C oxidados, vean cómo los teníamos reducidos, ahora están oxidados, se transfieren en consecuencia al siguiente complejo, más 2 moléculas de agua y los 4 electrones que se van a regresar al citoplasma. Aquí que ven al solar, perdón. Yo sé que es un poco complejo y no quiero enredarlos, pero en consecuencia la síntesis del complejo 4, una vez que es acoplado por los citocromos, estos reducidos que venían del complejo 3, estos citocromos le pasan los electrones en forma de hidrógeno, oxidilos, al complejo 4 a través del cobre, del hierro, y en consecuencia regeneran la molécula de agua. El oxígeno molecular que ya está en la matriz, con los hidrógenos y oxidilos que estamos aquí abonando en los citocromos, regeneran moléculas de agua moleculares. Esta agua metabólica, una vez que se abona a la matriz, o sea, que hidrata la matriz mitocondrial, abre un canal para incorporar 2 electrones, es decir, es una transferencia de que entra aquí agua hacia la matriz y salen hacia el espacio interbanal 2 electrones. Por tanto, lo importante del complejo 4 es no solamente que se activa a expensas de citocromo C, una molécula que viaja entre el espacio intermembranal del complejo 3 al 4. No solamente eso, sino que lo más importante es que transfiere 2 electrones al abono final del espacio intermembranal. Por tanto, el complejo 4 nos abonaría 2 electrones para la cuenta final de la transferencia de electrones. Estos 2 electrones van a ser los que se van a abonar finalmente a la transferencia final de electrones en el espacio intermembranal. Es exactamente lo mismo que esta citocromo C reducida con oxidada, que transfiere los electrones al cobre, a una citocromo A que también está aquí inmersa dentro del espacio del complejo 4. Una vez que abona el agua entonces mitocondrial, o sea, cede los electrones para formar agua metabólica, esto obliga a incorporar 2 electrones para poderlos hacer pasar al espacio intermembranal. Si vieron ustedes, todo el chiste de la cadena respiratoria es cargar el espacio intermembranal con electrones. Lo que importó fue cargar el espacio intermembranal con electrones, ¿no? Algo importante también del complejo 4 es que va a ser una proteína que fija, por tener cobre, por tener hierro, es una proteína que fija cianuro, ácido cianhídrico, monóxido de carbono, muchas ácidas o grupos nitrogenados también ahí se fijan, ácido sulfídrico, este que está acá, y en consecuencia es susceptible de ser bloqueada o modificada por todas esas cosas. Lamentablemente, estas hemoproteínas tienen una preferencia por el monóxido de carbono en primer lugar, luego por el dióxido de carbono y en tercer lugar por el oxígeno. De tal manera que si tenemos una intoxicación por monóxido de carbono, por ejemplo, no solamente se va a fijar selectivamente a la hemoglobina, que es igual de afín por el monóxido, sino a las hemoproteínas que están, por ejemplo, en la cadena respiratoria. Y en consecuencia no solamente es la hipoxia por la falla en la oxigenación de la hemoglobina, sino que también una hipoxia y una baja en la caída, en el metabolismo energético mitocondrial, porque justamente bloquea citocromo A, B y C, fundamentalmente el B y el C, que son los claves para el transporte de electrones, ¿no? En el caso de ácido sulfídrico, es esta molécula que tiene la característica de dar el olor a huevo podrido y se forma, entre otras cosas, pues, por la descomposición de cisteínas, por ejemplo, que tienen azufre. Pero además de eso, de manera normal producimos ácido sulfídrico. Pequeñas cantidades lo producimos en nuestras células, ¿no? Pero, por ejemplo, la presencia de ácido sulfídrico en nuestro cuerpo, cuando hay falla metabólica de carbohidratos, induce, por ejemplo, un acúmulo de ácido sulfídrico en las células pancreáticas y eso lleva también al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Si ya había diabetes tipo 2 y se produce ácido sulfídrico, el daño celular hacia la célula pancreática es peor. Por tanto, está asociado de manera directa con el desarrollo o el empeoramiento de las condiciones metabólicas en la diabetes mellitus, que vamos a ver más adelante cuando veamos diabetes. Pero entonces, piensen en todas estas consecuencias del bloqueo del complejo 4 por cianuro, por ejemplo, por ácidas, grupos nitrogenados, productos de catabolismo de proteínas, o por ácido sulfídrico, ¿no? Que producimos muy poquito de manera normal, pero que puede ser tóxico para nuestras células y bloquear en consecuencia el complejo 4, dándonos lugar a que no se produzca suficiente energía. No basta con lo que se produce en el complejo 1, con lo que transfiere el complejo 3, sino que necesitamos a la fuerza el complejo 4 para completar la suma de electrones que pueden dar lugar a la formación de energía. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No importa, no, gracias.
Ok, gracias. Bueno, si podemos ver la energía en función de milivoltios, y empezamos con el complejo 1, que acopla al NADH, justamente. Vean cómo teníamos una energía potencial negativa de menos 400 milivoltios. Era mucha energía ahí acumulada. El complejo 1 es clave para la activación del complejo 2, el complejo 3, el complejo 4. Por tanto, activar el complejo 1 empieza la cascada esta, que da lugar a toda la señalización para la formación de ATP al final. Luego el complejo 2, vean cómo la energía baja significativamente casi a cero y se empieza a liberar algo de energía porque estamos transfiriendo electrones de manera muy importante. No solamente activamos, empezamos a dar el flujo de electrones. El complejo 2, con todo y que no abona nada al espacio intermembranal, vean cómo sube a más 200 milivoltios, por ejemplo, ¿no? Porque significa que de una reacción endergónica, que estamos acoplando energía, de pronto empezamos a liberarla como tal para activar los siguientes complejos hasta más 200, ¿no? Complejo 3 está en la frontera entre más menos, sigue acoplando algo de energía porque se activa, pero también transfiere electrones y sin embargo está liberando algo de energía para aumentar la cinética de transferencia de electrones, ¿no? Y finalmente el complejo 4 prácticamente libera toda la energía, ven cómo es completamente positivo hasta más 600 en la fase final, ¿no? Donde vemos como toda la energía ahora está convirtiendo en energía exergónica, que está liberándose como tal, y está calentando el espacio intermembranal y está induciendo entonces cambios conformacionales en las proteínas ya en el espacio intermembranal, ¿no? Para que toda esta energía, finalmente, toda la energía que logramos acumular en el espacio intermembranal, a través de esta exergonia, apoyo de transferencia de electrones que están activando otras proteínas y cargando electrostáticamente el espacio intermembranal, puedan entonces ahora sí ser acopladas por esta última proteína, que antes era parte distanciada de la cadena respiratoria, se consideraba que era parte, hoy en día está integrada como parte de la cadena respiratoria, pero se llama el complejo 5 o la ATP sintasa. Este es un motor molecular, es hermoso, una región que está anclada a la membrana celular, está la fracción F0, una región que está péndula en la matriz mitocondrial, que es la región F1, y tiene un filamento de actina muy largo que justamente está estabilizando el sustrato trimestral, pero también carga electrostáticamente el espacio intermembranal. La tenemos en toda forma de vida. La ATP sintasa es una proteína común a prácticamente todos, desde organismos unicelulares hasta complejos, desde plantas hasta el humano. Esta ATP sintasa va a actuar a experiencias de gradientes electrónicos, gradientes fundamentalmente de hidrógeno, y su única función va a ser formar ATP a partir de ADP o AMP, fundamentalmente de ADP y fosfatos inorgánicos, ¿de acuerdo? Toda esta energía que hemos acumulado acá en el espacio intermembranal va a fluir ahora aquí para hacer un cambio electrostático en la proteína y entonces poder formar el ATP que tanto estamos anhelando. En general, así para fines prácticos y como media pues teórica, se requieren más o menos 3 a 4 hidrógenos para formar un ATP. De tal suerte que esta ATP sintasa va a dar vueltas por ciclos de 3, o sea, tercias de ciclo. Cada tercio va a acoplar algo. Por ejemplo, el primer tercio acopla el ADP. Segundo tercio acopla el fosfato. Tercer tercio fija el fosfato al ADP para formar ATP y se libera. Por tanto, requiere un tercio de vuelta para formar un ATP total y cada tercio de vuelta lo va a hacer a expensas de un hidrógeno, ¿de acuerdo? Por lo tanto, formamos un ATP por cada 3 más o menos hidrógenos, ¿sí? Y aquí está la ATP sintasa, la fracción F0 es esta que está acá, diferentes formas de representación. Y como ven ustedes, son una estructura cuaternaria, es multiproteica, con muchas subunidades, y además tienen en su mayoría alfa helicoide, prácticamente no láminas beta, vean largas secciones de alfa helicoide, con estructuras secundarias en forma de asas, una gran cantidad de asas, lo cual ya nos revela que es una molécula muy móvil, sumamente móvil, que se abre, que se tuerce, que cambia su estructura tridimensional, ¿de acuerdo? Y si la vemos en acción, veríamos algo así. Vean ustedes la fracción F0 que está rotando en la membrana y la fracción F1 que está haciendo este cambio conformacional para abrirse y cerrarse. Cada vez que se abre acopla ADP o AMP y el fosfato orgánico. Cada vez que se cierra, entonces hace clic para poder sintetizar el ATP y luego se abre para liberarlo. Entonces, así sería la función de la ATP sintasa, que insisto es un motor molecular, ¿no? El filamento de actina que está aquí representado estabiliza la estructura tridimensional, pero al mismo tiempo gira junto con la proteína para hacer una turbulencia en la matriz y cargarla electrostáticamente. Ahorita vamos a ver eso más adelante. Y entonces si vemos a la proteína ATP sintasa, la fracción F0, está aquí metida en la membrana, en el espacio intermembranal,
la fracción F1 está péndula como tal y es la responsable de la síntesis de proteína. Ese es un motor, la fracción F0 es el motor molecular, y la fracción F1 es la que va a sintetizar la proteína propiamente, o sea, es la parte enzimática, la ATP sintasa. Como buena sintasa, significa que realiza acciones de síntesis, pero sin utilizar ATP. ¿Qué utiliza? Gradiente electroquímico ¿de quién? De hidrógeno, fundamentalmente. Y si no hidrógeno, de sodio y potasio también se ha descrito, pero fundamentalmente de hidrógeno. Y entonces, toda esta carga de energía que logramos acumular en el espacio intermembranal, que estamos haciendo transferir a través de los complejos 1, 3 y 4, hemos cargado electrostáticamente todo ese espacio intermembranal por completo. Acá todo está completamente cargado. Y una vez que se carga, entonces van a ser transferidos a través de un canalito en la fracción F0, y este cambio químico. ¿Se acuerdan del SGLT? Es una proteína negativa que en presencia de una pequeña polaridad positiva como el sodio se abre y en consecuencia entra la glucosa que es negativa y se cierra. Así es esto igual. La transferencia de electrones induce un cambio electroquímico que hace que rote un tercio de vuelta, y cada vez que lo hace, entonces forma el ATP. Necesitamos 3 tercios, o sea, una vuelta total, para formar un ATP en promedio. Conste que siempre que hablamos de estas cosas, hablamos de promedios, ¿eh? Como decir 3 ATPs por cada NADH, no es cierto, pero en promedio sí se forman 3 ATPs por cada NADH, ¿de acuerdo? Entonces aquí está la fracción F0, y esa fracción F0 tiene canales que van a ser transportadores de hidrógenos que se van a abonar al espacio intermembranal para luego ser bombeados al espacio intermembranal, en fin. Esos hidrógenos se transfieren entonces a la matriz, y cada vez que lo hacen cambian la polaridad de la fracción F0, haciendo que gire ligeramente hacia en sentido de manecillas de reloj. Generalmente es en ese sentido. Cuando lo hace de forma inversa, al contrario, hidroliza ATP, y vamos a ver más adelante eso. Y entonces, si vemos un acercamiento de la ATP sintasa, vean cómo aquí está explicado maravillosamente, ¿no? Aquí está sodio, pero es más bien hidrógeno, el que entra a través de un canal selectivo, una proteína negativa, como todas las proteínas, que en presencia del sodio positivo induce un cambio electroquímico que hace que gire ligeramente un tercio de vuelta. En consecuencia, cada vez que estamos metiendo el sodio o el hidrógeno hacia el espacio intermembranal, estamos haciendo que la proteína gire sobre su eje. En consecuencia, se haga un motor molecular. Es un rotor, tal cual lo escribe aquí, ¿no? Una rotación en su eje que hace que haga un giro de un tercio cada vez que lo hace. Esa transferencia de electrones aquí está. Aquí están los canales. Este artículo lo hizo en función del sodio, pero es el hidrógeno más bien el que activa a la ATP sintasa, aunque también se ha escrito potasio. Pero bueno, el sodio, hidrógeno, potasio entran a través de un canal, hacen este cambio electroquímico de negativa a la proteína a positivo, y eso hace que se mueva ligeramente, y una vez que se mueve, este ion es recuperado al citoplasma mitocondrial, a la matriz mitocondrial, y en consecuencia estamos cargando la matriz para luego ser bombeada hacia el espacio intermembranal. Si pudiésemos ver una animación, de hecho estas son micrografías electrónicas reales de la ATP sintasa, vean cómo, no sé si han visto alguna vez cómo los helicópteros, cuando uno los filma y la velocidad de grabación es similar a la velocidad de rotación de las hélices, parece que no se mueven. Pues aquí es igual, realmente no deja de moverse, no hace pausas, pero lo hace tan rápido que parece que se detiene, inclusive parece que no está rotando. Estas son micrografías electrónicas en tiempo real, donde le han puesto oro coloidal, una bolita de oro coloidal al filamento de actina, el ATP sintasa, y podemos ver cómo está girando sobre su eje junto con la fracción F1, igual esta de acá. No se sabía exactamente para qué era este giro del filamento de actina. Hoy en día se sabe que ese giro hace una turbulencia en la matriz, que además induce una carga electroquímica, o sea, por frotación, como si uno frotara el globo pues, en el cabello, no sé si lo hicieron en la primaria o en la secundaria. Frotar un globo en el cabello hace que se cargue electroquímicamente, electrostáticamente, y en consecuencia le cambiamos la polaridad que hace que se pueda pegar a una superficie negativa como el vidrio, ¿no? Aquí igual, parece ser que el filamento de actina hace una turbulencia que induce una fricción en la mitocondria que podría estar cargando más de electrones a la matriz mitocondrial. No está muy claro exactamente eso, pero parece ser que así funciona el filamento de actina que está ya en esta proteína, ¿no? De tal manera que cada vez que la fracción F1 está girando, también el filamento de actina aquí se estira como tal y hace este giro junto con la fracción F1. Esto fue escrito en el 97, y aunque un poquito después, en cerca del 2000, se describió perfectamente bien
la función del filamento de actina, en lo que estoy diciendo, en la carga electroquímica de la matriz mitocondrial. Entonces, para fines prácticos, si dejamos el filamento de actina aquí inmóvil, para que veamos nada más la función de la F0, F1, vean cómo mientras la F0 está girando, estos giros hacen que cambie la conformación estructural de la fracción F1 para que pueda abrirse y cerrarse. Cada vez que se abre, acopla algo, cada vez que se cierra, realiza la cinética, la catálisis como tal, luego se vuelve a abrir para liberar algo. ¿Qué cosa? Acopla ADP o AMP, ahí acopla fosfato orgánico, hace clic para poderlo fosforilar y en consecuencia liberar en forma de ATP. Estamos formando ATP de manera activa. Y aquí está una animación hermosa, esa me gustó mucho de la presentación, ¿no? Vean cómo están fluyendo los electrones a través de la fracción F0, se están regresando al espacio de la fracción mitocondrial, y la fracción F1 aquí está cambiando su conformación, acopla ADP o AMP, aquí va la ADP, aquí está el fosfato orgánico, y luego se regresa en forma de ATP ya cargado, ¿no? Como tal. Estamos regenerando pues el ATP a partir de AMP o ADP, ¿no? Entonces también es una animación muy bonita. Inside your mitochondria. ¿No? Pero esas hablan justamente de cómo funciona la ATP sintasa, ¿no? Si la pudiéramos ver en acción, pues ahí está la ATP sintasa, ¿no? Como tal, acoplando ADP o AMP y fosfato orgánico y liberando ATP. Y cada vez que lo hace a expensas de un tercio de giro, insisto, ¿no? Ahí estamos viendo, veamos es como gira 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Y libera ATP. Cada vez que lo hace, y entonces acopla AMP a fosfato orgánico y libera ATP como tal. Cada tercio de giro acopla algo y para formar un ATP en total necesitaríamos un giro total, o sea, 3 tercios de giro, ¿no? Para que de esta forma, si pensamos en que un electrón mueve un tercio, efectivamente necesitamos 3 electrones, 3 hidrógenos, para dar un giro total, ¿no? Ahí está la fracción F0 aislada de la fracción F1 para que le hagamos una acción. Es la parte del rotor como tal, que está inmerso en la membrana interna mitocondrial. Aquí está el espacio intermembranal con la carga positiva que hemos logrado acoplar del complejo 1, 3 y 4, y están pasando a través de la ATP sintasa para poder formar ATP, ¿no? Tenemos infinidad de ATP sintasas, tenemos infinidad de complejos de la cadena respiratoria distribuidos a lo largo de toda la membrana interna mitocondrial, que están formando una gran cantidad, enorme cantidad de ATP todo el tiempo, nunca se para esto, ¿no? Ahí estamos viéndolo a 10 millones de aumentos, en teoría, ¿no? Por supuesto que son animaciones artificiales. Si pudiéramos ver la ATP sintasa, cortada como si fuera una naranja, o vista desde abajo, pues, veríamos que está así. Aquí están las 3 subunidades enormes de la fracción F1. Entonces vean ustedes cómo se abre una fracción, acopla ADP con fosfato orgánico, se cierra, y le forma ATP, luego se abre y libera ATP como tal, ¿no? De tal manera que veríamos esta función así, ¿no? Ahí está la formación de ATP. Y cada vez que lo hace, ahí está un tercio de giro, otro tercio de giro, otro tercio de giro. Cada vez que lo hace, acopla entonces ADP o AMP y acopla a fosfato orgánico o pirofosfato y regenera el ATP como tal, ¿no? Eso es conste para fines teóricos y prácticos, ¿de acuerdo? Es una sintasa, ese yo, ¿no? Recuerden que realizan acciones de adición sin que intervenga el ATP de por medio, no lo hace con ATP. En este caso es un gradiente electroquímico de expensas de hidrógeno, una carga positiva, ¿de acuerdo? También puede eliminar, pero más bien lo que nos importa es la función de adición, la sintasa, ¿de acuerdo? Que vimos en la clasificación de la unidad internacional de bioquímica. Ahora, en ciertas circunstancias, la ATP sintasa puede funcionar de manera inversa. Lo normal está a la izquierda, en donde vemos cómo la transferencia de electrones en forma de hidrógeno pasan a través de esta proteína canal, se recuperan en la matriz mitocondrial y cada vez que va pasando uno por uno, hace girar un tercio de vuelta a la fracción F1 para formar a partir de AMP o ADP, ATP, ¿de acuerdo? 3 electrones de estos formarían un ATP total. Eso es lo normal. Pero en ciertas condiciones, en raramente condiciones, la ATP sintasa lo hace al revés y en consecuencia acopla los hidrógenos del espacio de la matriz, los incorpora al espacio intermembranal e hidroliza ATP. Entonces ahora sí se convierte en una hidrolasa de ATP. A partir de ATP obtiene ADP. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando necesitamos en consecuencia, por ejemplo, mayor cantidad de electrones al espacio intermembranal, o cuando las células tienen un exceso de ATP y no necesitamos tanto porque tampoco está bueno tener un exceso de ATP, entonces empieza a hidrolizar a la vía inversa para formar ADP.
y este ATP se puede escapar, por ejemplo, al espacio de la matriz mitocondrial, hacia el espacio del citoplasma, y puede ser acoplado por la cadena, por ejemplo, por el ciclo de Krebs, para poder hacer las fosforilaciones a nivel de sustrato, en fin, ¿no? En ciertas circunstancias no es normal, pero sí está descrito que puede rotar en sentido inverso. De manera normal es que haga este giro, así en el sentido de la manera de reloj. En estas condiciones patológicas lo puede hacer en sentido inverso y no es normal, no es común que lo veamos, ¿de acuerdo? Pero sí puede ocurrir que la misma ATP sintasa se convierte en una ATP hidrolasa, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? ¿No? Ok. No, todo bien, gracias. Gracias. En resumen, si podemos hacer una síntesis rápida de lo que acabamos de ver desde la semana pasada con la cadena respiratoria, veríamos entonces que el NAD con la coenzima Q se va a acoplar entonces al complejo 1. El complejo 1 es el receptor específico para el NADH. Y entonces, una vez que lo acopla una flavina de los nucleótidos que está en el complejo 1, le quita los 2 electrones al NADH, lo deja como NAD oxidado y los transfiere al espacio intermembranal. Aquí de este lado a la izquierda está la matriz, de este lado a la derecha es el espacio intermembranal. En consecuencia, el paso de esos 2 electrones del NADH obliga al complejo 1 a abrir un canal que transfiere 2 electrones de la matriz hacia el espacio intermembranal, con una ganancia neta de 4 electrones en el complejo 1 simplemente porque se acopló el NADH, ¿de acuerdo? A su vez, otros 2 electrones que se acoplan en la parte final del complejo 1 son transferidos al complejo 2. El complejo 2 no abona nada. Recuerden que ese no va a abonar absolutamente nada a la matriz mitocondrial. Solamente va a ser intermediario para poder entonces con esos 2 electrones activar el complejo 3. Pero además de que es el intermediario para activar el complejo 3, es también el receptor específico para la flavina de nucleótida que formamos en el ciclo de Krebs. Por tanto, esos 2 electrones también pueden ser los que transfiere el FADH, ¿de acuerdo? Entonces, esos 2 electrones que se transfieren de la matriz, ya sea de acá o bien del FADH, son transferidos al complejo 3 para activarlo. Entonces, ahora sí, los citocromo B, citocromo B, del complejo 3, ahora sí hacen pasar 4 electrones. 2 del primer citocromo con la coenzima Q reducida, otros 2 del segundo paso de la coenzima Q que se oxidó y luego se volvió a reducir. En consecuencia, 4 electrones totales. 4 del primer complejo, 4 del segundo complejo. Y luego, a la parte final, recuerden que la citocromo C le transfiere los electrones a través de su hemoproteína al complejo 4 para formar agua. Estos 2 electrones de la citocromo C, estos 2 justamente de la citocromo C, van a hacer entonces que se abra un canal en el complejo 4 y transfiera 2 electrones de la matriz. Por tanto, llevamos 4, y 4, 8, y 2, 10. Nada más por haberse unido el NADH acá y haber desencadenado esta cascada completa, fíjense, nada más la unión del NADH, ya nos dejó una ganancia de 10 electrones, 4 acá, 4 acá y 2 acá. Solamente con un NADH, conste. Estos electrones van a ser transferidos directamente al complejo 5 o la ATP sintasa. Y entonces el complejo 5 o ATP sintasa incorpora 3 electrones para dar una vuelta total. Es decir, la síntesis de una molécula ATP requiere de 3 electrones, ¿de acuerdo? Y si pienso en eso, vean ustedes cómo necesitamos 3 electrones para un ATP. Si yo pienso en eso, cuando acoplé el NADH, tenía yo 4, 8 y 10. O sea, tengo 9 electrones que se van a ir directamente a formar 3 ATPs, ¿no? Porque son 3 electrones por cada ATP. Tengo 3 ATPs y me sobra un electrón, ¿cierto? Sí. Por eso es que decía yo, para fines didácticos decimos que sí, cada NADH equivale a 3 ATPs, porque justamente aquí están. Y los 3 ATPs del NADH son porque acoplamos 10 electrones totales. Esos 10, 9 van a formar 3 ATPs y me sobra un electrón. Por eso es que le decía que no es cierto, no es completamente cierto, son 3 ATPs por NADH, son un poquito más, porque me deja una ganancia adicional de un electrón. No importa en este punto porque ese electrón se abona al resto de los que van a estarse acumulando. Si yo pienso en el FADH y entonces anulo la posibilidad de contar los NADHs, pienso en el FADH que se acopla al complejo 2. Este FADH solamente abonó 2 electrones para activar el complejo 3, o sea, 4 totales. Luego 2 electrones del complejo 4, o sea, 6 electrones totales. Si por cada ATP, fíjense, por cada ATP utilizo 3 electrones y tengo 6, ¿cuántos ATPs puedo formar por FADH?
Gaby, si por cada ATP necesito 3 electrones y el FADH me ha dado 6, ¿cuántos ATPs puedo formar? A ver, ¿cómo me revolví? Va de nuevo. Si por cada ATP que yo formo en la ATP sintasa necesito 3 electrones para un ATP, 3 hidrógenos, ¿cuántos puedo formar si el FADH me dio 6? Ve, aquí se acopló el FADH, solamente FADH, no como en cuenta NADH, solamente FADH activó el complejo 3, 4, activó el complejo 4, 2, entonces tengo 6 electrones. ¿Cuántos ATPs puedo formar por FADH? 2 ATPs. 2, claro. Tengo solamente 6 electrones y necesito 3 por cada ATP, así es que cada FADH me da 2 ATPs. Tampoco es tan cierto porque se forma un poquito más, pero no importa. Por tanto, aquí está la razón por la que decimos que cada NADH equivale a 3 ATPs porque me da 10 electrones. Cada FADH equivale a 2 ATPs porque me da 6 electrones, ¿de acuerdo? Entonces, estos electrones que están cargando aquí el espacio terminal como si fuera una batería, fluyen a través de la fracción F0 para luego regresarse al espacio de la matriz y cuando se regresan, giraron 3/3 de vuelta, formando ATP por cada 3 electrones. Al mismo tiempo, hay bombas que están fluyendo los fosfatos inorgánicos para poder formar ATP, tanto desde el espacio intermembranal hacia el espacio, la matriz, viene inclusive del espacio externo, ¿no? Del citoplasma como tal, que estamos ahí liberando en las vías metabólicas alternas. Y por supuesto también otros elementos como oxidrilos, como ADP, como ATP, en fin, ¿no? Entonces existe un flujo continuo de un montón de cosas desde la matriz hacia el exterior, hacia el espacio intermembranal inclusive, ¿no? Pero ese sería el resumen de la cadena respiratoria en total, en la que vimos como desde el NADH, el FADH en el complejo 2, cualquiera que sea, hemos transferido una gran cantidad de electrones cada vez que activamos uno de las proteínas complejo, y esos electrones solamente se están abonando al espacio terminal para luego ser transferidos a ATP sintasa por canales, que van a hacer que dé 3/3 de vuelta y por tanto un ATP, ¿de acuerdo? Así estaría en resumen toda la secuencia de la cadena respiratoria para formar finalmente una gran cantidad de ATP. Y aquí está lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? En resumen, aquí está el NADH, justamente el que abona 4 electrones, 2 del NADH, 2 de la matriz, luego se transfiere al complejo 2, que no abona nada, pero sí es el receptor para el FADH, que activa el complejo 3 con la coenzima Q, y cada vez que lo hace, entonces abona 4 electrones, 2 de la primera oxidación de la coenzima Q, 2 de la segunda oxidación de la coenzima Q, y transfiere electrones al citocromo a través de agua para activar el complejo 4. El complejo 4, una vez que lo hace, forma agua, y entonces esa formación de agua obliga a abrir el canal para incorporar 2 electrones. Y aquí está, 4 y 4, 8 y 2, 10, para formar un ATP por cada 3 electrones que estamos transfiriendo al complejo 5 o ATP sintasa, ¿de acuerdo? Decía que lo importante de estas cosas es que primero el complejo 1 es el receptor para el NADH, complejo 2 es el receptor para el FADH, complejo 3 contiene coenzima Q y citocromos y son necesarios para activar el complejo 4, pero lo importante es que entre complejo 3 y complejo 4 está citocromo C, esta que no está metida en ninguno de los complejos, está nadando, pues, está circulando del complejo 3 al complejo 4, y cuando se lastima la mitocondria, esta se escapa al espacio del citoplasma, y una vez el citoplasma arma una pachanga que termina en muerte, ¿de acuerdo? Es el activador, uno de los activadores de las señales de muerte mitocondrial, justamente de muerte celular. Entonces, esas son las cosas importantes, además del complejo 4, que se une también selectivamente porque tiene hierro, se une a monóxido de carbono, a productos nitrogenados, ya vimos que a los ácidos sulfídicos o sulfúricos, y en consecuencia al cianuro, y en consecuencia se bloquea la cadena respiratoria. Una vez que bloqueamos el complejo 4, pues con todo y que logramos transferir algo de electrones, ya no se sigue activando el resto de la cadena, y en consecuencia falla la energía mitocondrial, igual que las mitocondriopatías que vimos, como la de rojo rasgado, ¿no? Falla la cadena respiratoria y la muerte celular es inevitable. Se escapa el citocromo y se induce la apoptosis, por eso es que el cianuro tiene esas funciones, ¿no? A lo largo de todo esto que vimos estos días, vimos la oxidación de la glucosa, desde glucosa propiamente hasta la generación de ATP, pasando por los productos metabólicos intermedios como son el dióxido de carbono, el agua. Entonces vimos como pequeños saltos de energía desde la vía de Enden-Meyerow, pasando por el Krebs, hasta la cadena respiratoria, nos genera todo esto, ¿no? Dióxido de carbono, agua y ATP, que es lo más importante, ¿no? Y en consecuencia,
Si no hacemos esto, ya habíamos dicho que corremos el grave riesgo de que podemos hacer que estos carbohidratos con energía se liberen de forma muy espontánea, que van a lastimar a la célula, va a ser una reacción exergónica muy agresiva, que puede inclusive dar lugar a explosiones celulares. No queremos eso. Por eso es que preferimos hacer estos pasos sistemáticos muy cortitos. Parece aburrido que esté transfiriendo y quitando y poniendo, y cada enzima lo hace de manera diferencial, pero es importante porque nos mantiene una gran cantidad de energía que podemos tener a disposición después, ¿no? En total, tendremos entonces 40 ATPs totales. Los 30 del ciclo de Krebs, más los 10 de la vía de Enden-Meyerhof, nos da 40 ATPs totales. Que habíamos dicho que si le restamos los dos del inicio de la vía de Enden-Meyerhof, nos da 38. Pero como no asumimos que son los dos de la misma vía metabólica, pues decimos que son 40 totales, ¿de acuerdo? Entre 38 y 40. En fin, la historia del ácido cianhídrico y del ácido sulfúrico y todas esas cosas es una historia catastrófica verdaderamente, ¿no? Y justamente tiene los orígenes de sus hallazgos en la Segunda Guerra Mundial, que no solamente dio lugar a investigaciones muy inhumanas para la salud en general, ¿no? Los trabajos de investigación de los nazis, el ejército alemán, para la búsqueda del superhombre y conocer más la fisiología humana, dio lugar a un montón de investigaciones completamente desastrosas, ¿no? Pero además de eso, algo importante de la Segunda Guerra Mundial es que al ejército alemán les salía muy caro matar a los prisioneros o a los cautivos con balas. Era un precio muy alto, no estaban dispuestos a gastar una bala por cada prisionero. De tal suerte que al principio los fusilaban uno a uno. Como vieron que era muy caro, no estaban dispuestos a gastar una bala en un sujeto, los ponían en fila y eran atravesados. Pero no siempre atravesaba a todos y no lo siempre lo hacía igual. Entonces siempre quedaba uno herido y había que darle otro disparo, o ni siquiera llegaba la bala y quedaba vivo y había que repetir el disparo, ¿no? Entonces seguía siendo un problema. Así es que probaron conectar aquí a las paredes, son fotos reales, probaron conectar a las paredes de cuartos cerrados herméticamente los tubos de escape de sus autos. Y entonces vieron que con el monóxido de carbono que se emitía de la combustión, tenían el mismo efecto de poder matar a una gran cantidad de gente, pues con gases, ¿no? Pero seguía siendo un problema económico, porque en consecuencia había que pagar la gasolina o el diésel, y en consecuencia seguía siendo caro, ¿no? Con todo y que era una muerte mucho más masiva, seguía requiriendo una inversión de algo, ¿no? Así es que con la experiencia del monóxido de carbono, que ya habían descubierto que bloqueaba la cadena respiratoria, de pronto a alguien se le ocurrió, no recuerdo el nombre quién era, pero era uno de los militares de agroquímicos, se le ocurrió que podía utilizar un producto que se utilizaba ya como fertilizante y además como producto para eliminar ciertas plagas de las plantas, que contenía ácido cianhídrico. Y entonces vio que los gases eran muy tóxicos. Analizó los gases y se dio cuenta que actuaba de forma igual que el monóxido de carbono en la cadena respiratoria. O sea, fue interesante porque en esta época, con todas las precariedades de la guerra, estaban haciendo investigaciones bioquímicas, lamentablemente, para ver cómo matar a la gente. Pero se dieron cuenta que tenía el mismo efecto que el monóxido de carbono. Y entonces, en esta que es una imagen real de una de las cámaras de los campos de concentración, si mal no recuerdo, de Auschwitz, la Vesta, es justamente una de las cámaras que así estaban herméticas, no había ventanas, solamente unas puertas de incorporación del gas en el techo y la puerta que se cerraba herméticamente, ¿no? Entonces se dieron cuenta que pues, si llevan este agroquímico, necesitaban muy poca cantidad, realmente una lata pequeña de este agroquímico, que una vez que se hidrataba, liberaba el ácido cianhídrico como tal. Esos son los estigmas de aquellos momentos de terror que vivieron los prisioneros de concentración, que en la desesperación por salir, pues arañaban las paredes, ¿no? Este agroquímico justamente fue el Zyklon B. El Zyklon B era esto, que están ustedes acá, unas sales blancas que vendían en latas herméticas porque eran tóxicas y que solamente se tenían que hidratar, poner en el campo y dejar que actuaran unos días sin que se sacara nadie porque eran muy tóxicas. Y luego de eso había matado prácticamente toda la plaga, pero no parecía hacerle gran daño a las plantas, pero al humano sí. Entonces utilizaban estas latas como tal, así las vendían, las ponían en la cubeta, en la parte del techo de la cámara de gas, y luego hacían vertir agua a esta lata y emanaba los gases que pronto impregnaba toda la cámara y en cuestión de segundos se dejaban de escuchar los gritos. Era así de terrible, ¿no?
Fue una solución muy económica para el ejército alemán, porque requerían pues, realmente muy poca cantidad de este Zyklon B que se vendía por barriles, así se vendía por barriles. Utilizaban una pequeña cantidad, una lata así pequeña, para matar a varios cientos de prisioneros de guerra, ¿no? Fue la misma tecnología que después en muchas partes del mundo se utilizó para la cámara de gases en la pena de muerte. Esta que ven ustedes es una de las últimas cámaras de gas que funcionó en Estados Unidos, en donde justamente se hacía un cuarto hermético, se sentaba el prisionero acá, amarrado, abajo en la silla había una cubeta que tenía agua, y arriba de la cubeta había un recipiente con ácido cianhídrico, con cianuro. Cuando se daba la orden, aquí afuera, se activaba un mecanismo mecánico que liberaba un perno, que a su vez hacía que el ácido cianhídrico cayera en la cubeta de agua y se liberaban los gases de ácido cianhídrico, de cianuro. El sujeto moría en cuestión de segundos por una falla metabólica mitocondrial severa que lo llevaba a la muerte irreversible además, ¿no? Entonces, claro, depende de la concesión, depende del tiempo de exposición, así es también la recuperación. Pero en estos casos que estaba hermético y que había una buena cantidad de ácido cianhídrico, la muerte era inevitable e irreversible, ¿no? Lo que quiero decir es que si uno se expone a ácido cianhídrico, pues si es pequeña cantidad no pasa nada, no nos damos cuenta, lo recuperamos bien. Pero si son altas cantidades, pues depende del tiempo de exposición, así podemos revertir los problemas de toxicidad y en consecuencia salvar la vida del sujeto, ¿no? Este es justamente cómo funciona el cianuro en la ATP sintasa, ¿no? Al nivel del complejo 4, que es el que liga justamente al ácido cianhídrico. Vamos a dar un viaje a través de la célula, llegaremos desde el citoplasma, ahí está la mitocondria. Vamos a internalizar la mitocondria para ubicarnos en la matriz interna mitocondrial y ver lo que acabamos de conocer, ¿no? Ahí está la membrana interna mitocondrial y estamos viendo los complejos de proteínas que están formando el complejo 1A5, la cadena respiratoria, ahí están en acción transfiriendo electrones, acoplando NADH, FADH y transfiriendo electrones para finalmente formar el ATP, ¿no? Ahí está justamente el complejo 1, 2, 3, 4 y finalmente el complejo 5 que están entonces aquí haciendo pasar los electrones que hemos abonado para poder entonces formar el ATP como tal. En este complejo 4, no lo pierdan de vista, porque ese es el receptor específico para el ácido cianhídrico. Ahí llegó desde el exterior el ácido cianhídrico o el monóxido de carbono, se fija el complejo 5 a través del hierro, lo bloquea por completo y aunque el complejo 1 y 3 siguen enviando electrones, de pronto la cascada se detiene porque tiene que ser así una secuencia señal de cascada. Cuando una falla, entonces fallan todas, se libera el citocromo C que ahí va nadando hacia el exterior y en consecuencia induce la muerte celular por apoptosis. Así es como los prisioneros de guerra, los prisioneros que sean condenados a muerte, morían por el cianuro en este caso, o por el monóxido de carbono, ¿no? Ya pasó la época de frío, pero todavía en nuestras comunidades no es raro que oigamos o leamos que hay muertes por monóxido de carbono. Entonces ya en resumen de lo que vimos la semana pasada y hoy, la glucosa que se forma a piruvato en la vía de Nemeyer-Roff por la secuencia de pasos, pues forma una pequeña cantidad de ATP, 4 ATPs libres, 6 potenciales, no importa, son 10 ATPs totales que formamos. Una de ellas son justamente para el banco oxidativo. Recuerden que formamos en consecuencia ATPs en forma de NADH, que no nos sirve ahorita para nada, pero que nos va a servir después cuando estemos en la caída respiratoria. Esa fue la anaerobiosis, la glucólisis anaeróbica o vía de Nemeyer-Roff. Lo importante es que forma piruvato, que se puede descarboxilar y formar acetilcoenzima A, que es el alimentador por excelencia del ciclo de Krebs, ¿no? Porque el Krebs entonces nos forma GTP, una buena cantidad de GTP, y una gran cantidad de NADHs y FADHs, que no importa, son justamente dinero que tenemos ahí contante para tenerlo a disposición cuando estemos en la cadena respiratoria, ¿no? En total, hasta este punto, hemos conseguido 10 ATPs, no importa si son reales o ficticios, 10 ATPs de la vía de Nemeyer-Roff y 30 de la vía de Krebs, ¿no? Entonces tenemos 40 ATPs totales, de los cuales algunos, muy poquitos, son reales y otros son verdaderamente ATPs. Son en realidad 4 ATPs reales, 2 GTPs que equivalen a ATPs, pero todos los demás los tenemos a disposición acá, una gran cantidad de energía que vamos apenas a formar, ¿de acuerdo? Y luego el ciclo de Krebs, vimos como estos NADH de Nemeyer-Roff, del ciclo de Krebs, el FADH de la vía de Krebs también, se van a la cadena respiratoria, aquí a la membrana interna mitocondrial, donde en consecuencia se activa la ATP sintasa y nos genera un montón de ATPs. Liberamos por fin los 34 ATPs, que más los 4 de aquí son 38, más los 2 de aquí, los ATPs, son 40 ATPs. Insisto que algunos autores dicen que de esos 40 les restamos los 2 que utilizamos aquí al principio, cuando fosforilamos la glucosa 6-fosfato. Entonces, algunos autores lo restan y en consecuencia dicen, pues tú en realidad te obtienes
38 ATP reales. La verdad es que no es tan cierto porque, insisto, no necesariamente significa que estos mismos vamos a utilizar. Los que se utilizaron aquí al principio pudieron ser de otra vía metabólica y no de la que estamos formando, ¿no? Pero, en fin, en 38 y 40 está bien. 40 es la cifra real, el total de ATPs que formamos después de oxidar un mol de glucosa. 40 ATPs por mol de glucosa, ¿de acuerdo? De los cuales 34 son potenciales, que van a ser reales cuando estemos en la cadena respiratoria, y solamente estos 6 son ATPs reales como tal, que se liberan tal cual para ser utilizados directamente y en ese momento, ¿de acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Sí. Sí. Ok, pues no hay mayores dudas. Con esto terminaríamos de ver la glucólisis anaeróbica, la aeróbica y la cadena respiratoria, la vía oxidativa aeróbica. Y en consecuencia habíamos terminado la parte inicial de la oxidación de la glucosa. Mañana vemos una de las vías alternas. Vamos a ver cómo se desvía, por ejemplo, para formar las pentosas. Empezaremos a ver la vía de las pentosas mañana, para ver una vía muy pequeñita, la vamos a ver en un solo día, que es muy interesante porque le echa la mano justamente a estas, la vía de Nemeyerov, con el 30% de la oxidación de la glucosa. Entonces, mañana revisen, por favor, la vía de las pentosas o la vía del fosfogluconato, que también se llama, ¿de acuerdo? Si no hay dudas, chicos, regalen mi foto, con 25 de ustedes presentes. 24, ya salió ahí. 23, ya salió otro. Hola, Gaby. Hola, Víctor Hugo. Hola, Ale. Jocelyn, Juan Carlitos, Daniela, hola. Qué gusto verlos, ¿eh? Cuídense mucho. A mi foto. Gracias, cuídense mucho. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta mañana. A ustedes. Hasta mañana, doctor. Que tenga bonita tarde. Igual tú, Juan Carlos. Gracias. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias.